Este episodio es presentado por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris, el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro. Esto es Avenida La Paz con Antonia López de Bello, pleno sector Bellavega Central, un importante mercado de abastos en la ciudad de Santiago de Chile. Frutas, verduras, muchas mercaderías se pueden encontrar en la zona. Cerca está la Pérgola de las Flores, el mercado Tirso de Molina, cocinerías muy baratas donde puedes almorzar comidas chilenas, pero también gastronomía típica de otros países. Es un sector multicultural, que para efectos del bus que tomaremos hoy, se le llama Mapocho por su cercanía con el río. También está muy cerca de la estación Calicanto, que está de hecho al otro lado del río Mapocho. Después de esperar un buen rato, el bus finalmente llegó. No lo podíamos monitorear en las aplicaciones de transporte como generalmente se hace, porque la información no está llegando, están caídas, pero espero que eso se arregle a futuro. Justo nos tocó el bus Cayo que vieron en la portada, un bus muy bonito, claro que tuvimos que ir a subirnos por allá. Esto es entrando al bus. Igual después cuando se desocupe lo vamos a ver mejor, con más detalle, pero por ahora esto es el bus por dentro, y algo genial de esta unidad es que tiene asientos acolchados. Son asientos muy cómodos. El sector se ve un poco sucio, de hecho transita muchísima gente. Ahora con pandemia se ve menos personas, pero es un sector que concentra mucha gente siempre. Con las nuevas tecnologías hay aplicaciones y tiendas que ofrecen las frutas y verduras de Bellavega, pero con despacho a domicilio. Tenemos delivery de ese tipo de cosas. No sé si eso lo tengan en sus países también, puede que sí. El delivery o despacho a domicilio ahora se ha extendido a muchas áreas en los últimos 5 años. Yo reconozco que algunas cosas me gusta comprarlas de forma presencial, y ya hay otras cosas que me estoy acostumbrando a pedir por internet a la casa. Históricamente, el sector cercano al río Mapocho en este lado se le conocía como La Chimba. El centro de la ciudad está al otro lado del río. Ya entonces, desde los tiempos de la colonia española, esta zona era la periferia de las periferias, y hoy todavía mantiene un cierto desorden. También es un poco increíble cómo las cargas sociales van impactando un sitio. De todos modos, pese al desorden, muy propio de las cercanías de estos mercados de abastos latinoamericanos, también tiene una alegría y una calidez humana y hartas historias bien interesantes, además de lo que les decía de que era un sector multicultural. Acá en Independencia con Echeverría está el Mall Barrio Independencia, que usa las dependencias, toda dependencia, usa la dependencia de un edificio antiguo que perteneció a la cervecería Ebner. De hecho, tiene un museo de la cerveza adentro. En mi caso era la primera vez que tomaba el B14, yo no circulo mucho por el sector norte de Santiago, casi todo esto era nuevo para mí. No sé si realmente se necesitan razones para andar en micro. Hace poco conversaba con alguien, con Claudio, el viejo solo, un saludo gigante, y me decía que relajaba esta serie porque muchas veces cuando uno anda estresado o quiere matar el tiempo, aunque el tiempo no es algo digno de ser matado, pero igual, cuando uno quiere pasar tiempo, uno puede tomar micros, puede viajar, puede relajarse y se olvida un ratito de la rutina. Y es verdad, yo tomo micro para relajarme, para ver otras cosas, para recorrer la ciudad, y no solamente recorrerla con el dedo en el mapa, o en este caso con el mouse en el mapa, sino que recorrerla de en serio. Ahora, si se necesitaran razones, porque ese día podría haber tomado muchos buses, muchos recorridos, con Pablo tomamos el B14, y una de esas razones tiene que ver con el lugar donde estamos, que es la Avenida Independencia. Después de varios años que se sintieron eternos, 4 años, en diciembre de 2020 tuvimos la apertura del corredor BRT por esta avenida, y con una característica muy especial: es el primer corredor BRT que usa las puertas del lado izquierdo. ¡Por fin van a servir de algo! La construcción empezó en 2016, de hecho yo me gradué de la universidad muy cerca de este sector, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. No fui médico, pero me gradué ahí. Y en ese momento la avenida no estaba terminada, había partes que eran de tierra, estaba todo hecho tira. Los buses estaban con desvíos, fue un largo camino, fue sufrido, me imagino, para toda la gente que se movilizaba por aquí. Pero pucha, que útil y rápido, el trayecto se hace muy rápido.
La infraestructura también está buena, es novedoso ver paradero también central. Creo que quedó bonito y funcional, y por eso el B14 tiene estos buses. El tramo que hemos visto de Avenida Independencia contempla las estaciones Hospitales y Plaza Chacabuco de línea 3. En Hospitales, como el nombre lo dice, hay varios hospitales, está la Facultad de Medicina que les decía, y en el sector de Plaza Chacabuco está el hipódromo. Cuando era chico recuerdo haber estado mirando carreras de caballos. A mi abuelo, en paz descanse, le gustaban las carreras de caballos. Y también vimos un partido en el Estadio Santa Laura. Por acá juega Unión Española. Después de Independencia, el bus toma Avenida Einstein, que me imagino que sabrán por qué se llama así, es algo de cultura general. El gran científico premio Nobel de Física. Algo que me gustó mucho de este servicio es que es muy cambiante. Tuvimos la zona de La Vega, en la Avenida Independencia están las estaciones de metro y hay hospital, estadio, hipódromo, y desde ahora en adelante todo es netamente sectores residenciales. La avenida Einstein es una calle importante en la comuna de Recoleta, y ahí pasó justo uno de los buses del B14. Bonito, ¿no es cierto? Bonito ese neobús. Todo ha sido muy relajante, y hace rato que quería publicar buses de la zona norte de Santiago. Me queda bastante lejos, por eso no tengo muchos. Tengo otros videos guardados, pero por alguna razón pude hacer esta edición de manera rápida. Y que el recorrido es cortito, es liviano de hacer. Ahora nosotros estamos en la estación de Metro Einstein, en la línea 2. Estoy en la esquina de Einstein con Avenida Recoleta. Otro punto muy importante para este recorrido. Sube gente, baja gente. Generalmente las estaciones de metro siempre son los puntos más importantes de recambio de pasajeros para este tipo de servicios locales, o alimentadores que se les llama también. Aprovechando la pausa, muestro el mapa. Nosotros estamos en el sector norte de Santiago. El bus B14 es operado por la empresa Redbus Urbano. Mirando más en detalle, nosotros iniciamos en el sector de Mapocho, estamos en Metro Einstein y vamos hacia el sector del Salto en la comuna de Huechuraba. El bus es un Cayo Mondego 2, chasis Scania, norma Euro 6. El bus llegó en junio de 2017, fue una de las primeras unidades Euro 6 que tuvimos en el transporte público de Santiago. Por dentro el bus tiene varias cosas que fueron novedosas en su momento. Lo principal para el usuario es que tiene asientos acolchados, que son muy cómodos, eso también hace que el viaje sea muy grato. La distribución de espacios es muy buena, es una de mis versiones favoritas de Cayo en el transporte público de acá. Como la avenida Independencia requiere puertas del lado izquierdo, y solamente los buses más nuevos tenían estas puertas, el bus B14 fue beneficiado y tiene buses maravillosos. Aquí están trabajando estos buses Cayo Mondego 2, hay Neobus Mega BRT y también Neobus Mega Plus. Si vienen puede ser cualquier bus de eso y como flota son unidades excelentes todas. Generalmente Redbus ponía o asignaba sus mejores buses en el recorrido C02 que va a San Carlos de Apoquindo. Yo conocí este bus ahí cuando debutó en 2017, fui a verlo, pude conversar con su conductor, lo entrevisté, pude ver también la economía de combustible que ofrecía este nuevo chasis Scania. Todo muy buena onda, la entrevista está en el sitio web, está escrita, en ese tiempo no grababa. Y el C02 también tenía todos estos buses que hoy tiene el B14. Entonces básicamente es ver la flota que tenía el C02 en 2017-2018. Verla acá en este servicio, que es una flota maravillosa. En 2017 y 2018 justo estaban probando las nuevas tecnologías de Transantiago. El estándar Euro 6, la distribución de espacios, poner asientos plegables o no. Por eso estos buses no son tan lujosos como en el estándar nuevo, que tiene aire acondicionado, puerto USB y cosas así, pero sí es como lo mejor que tuvo Transantiago, pensando en que era la transición a un nuevo sistema de transporte. Si se preguntan por el C02, toda la flota es nueva, ocupan buses Marco Polo Torino, muy bonitos, aunque me gustaba esa diversidad que tenía antes y que hoy tiene el B14. Como cosa curiosa, Scania quería entrar firme a este mercado. Scania tiene gran participación en buses interurbanos, pero acá en buses urbanos no tiene tanta. Para poder mostrar las bondades de sus tecnologías a las empresas operadoras, a Transantiago, Scania misma trajo 3 buses Cayo Mondego 2 para pruebas, además de otros buses Marco Polo y Neobus con su chasis Scania K280V, que es el bus Euro 6 que ellos tienen.
En Cayo, este bus está con color rojo, que fue el primero. Hay un bus naranjo que es de Express y otro bus que llegó con color amarillo para STP, pero no lo quisieron y hoy está pintado de rojo, trabajando en el B14, trabajan los dos puntitos. Estas fichas y videos son presentadas por mis libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, hay packs con descuentos para quienes quieran más de un libro. Y también entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Si quieres autopublicar tu libro, tú, un amigo, una amiga, quien sea, yo puedo encargarme de todo el proceso, edito el libro por ti, ya sabes cómo trabajo, tienes mis libritos como referencia. Así que ya sabes, ya puedes contar conmigo para eso. Estábamos en Metro Einstein, casi por cruzar la avenida Recoleta, que es otra arteria importante que cruza el sector norte, y llega hasta el centro de Santiago. Lo bueno es que estos videos son acotados en recorrido, porque si me pongo a hablar de esto me pueden tener horas y horas transmitiendo, contando anécdotas, recuerdos, cosas que no tienen nada que ver. Bueno, por eso hay tantos videos en el canal. Les decía que era mi primera vez haciendo el trayecto del B14. Todo este sector de Avenida Einstein era novedoso para mí, nunca lo había visto. Junto con Independencia y Recoleta, la otra avenida importante de la zona en sentido norte-sur es El Salto. La avenida El Salto la mostré en el recorrido 116. Nosotros por aquí tomamos desde Einstein, pasamos a la calle Lircay. El viaje en el 116 fue bien entretenido, así que si tienen tiempo de verlo se los recomiendo. En el mapa, algo que me llamaba la atención y que también me motivaba a hacer todo este recorrido es la cercanía con el Cerro San Cristóbal. Quería ver qué tan cerca se veía, cómo se veía. En realidad el Cerro San Cristóbal no, es el Cerro Chacarillas o Tupahue. Lo que pasa es que nosotros acá en Santiago tenemos una cadena de cerros que está convertida en parque, el Parque Metropolitano, que es muy bonito, bastante grande, tiene muchos miradores. Y el Cerro San Cristóbal es el principal porque está en el centro. Entonces muchas veces uno habla de ir al Cerro San Cristóbal, pero en realidad te refieres a visitar este parque enorme. Son muchos cerros, pero para todos, digamos, todos los cerros son el San Cristóbal, para efecto de cómo se habla. En el viaje me fui cambiando de asiento varias veces. En este caso me cambié para ver las casas y la cercanía del cerro. Por esta zona de calle Lircay yo ya había estado. Está el terminal del B17 y también está Reina de Chile, donde empieza el 101 y el 712 de STP. El 712, por una vez hice ese recorrido entero, ida y vuelta, larguísimo, pero no lo grabé. Eso quedó para mí, no se los puedo compartir en video. Ahora entramos en lo que se denomina Barrio El Salto, que también es residencial. Por esta zona abrieron un nuevo acceso al Parque Metropolitano. Antes de este acceso, la gente tenía el cerro al lado, pero no lo podía aprovechar tanto. Ahora hicieron senderos, hay una caída de agua artificial que le dicen la cascada, hay un mirador y también se conecta con los otros caminos que recorren el parque. A este sector específico del Parque Metropolitano se le dice Parque Mahuidahue, que es una palabra mapuche. Somos muy afortunados de tener estos cerros, estos parques. Los cerros estaban pelados, no fue algo espontáneo. El Parque Metropolitano fue un anhelo de generaciones de ciudadanos. Hoy lo disfrutamos, lo asumimos como algo normal, pero durante décadas el cerro era un sinónimo de cantera, de sacar piedras, pero no era un parque ni un atractivo turístico. Tuvo que pasar mucho trabajo antes de poder disfrutarlo de ese modo. El barrio El Salto que recorremos, la avenida El Salto, el sector El Salto, todo esto que tiene la palabra El Salto, viene de un salto de agua que tiene una acequia. Lo que pasa es que en el tiempo anterior a los españoles, los indígenas, principalmente los incas que estuvieron aquí, hicieron varias acequias y canales de regadío, ¿ya? Y uno de ellos era la acequia madre de Huechuraba que regaba todo este sector. Esto lo hizo el Curaca Vitacura. Esas aguas salían desde el río Mapocho y la zona de Lavallán, Lo Barnechea, que es el sector oriente. Si ya muestro el 411 en otro video que tengo que editar, lo van a ver por ahí. Por ahí agarraban las aguas y esas aguas tenían que bajar desde los cerros. Y como aquí tienen que remontar cerros, se generaba esa cascada. También, aprovechando que el bus estaba vacío, me fui a la zona de piso bajo para que lo pudieran ver mejor, que lo pudieran experimentar. Bueno, igual a mí también me gusta grabar los buses vacíos. Los buses Mondego 2 con este estándar son buenísimos, muy cómodos, muy buenos. De verdad en eso me encantan.
pasado, Pablo? Dándose vueltas el micro aquí. Está entretenido, está entretenido. Obviamente, si te ha gustado el video, te recomiendo que te suscribas, que te des like. Nosotros estamos cerca de la Plaza del Salto en este momento del video. Yo acá comparto mis vivencias, hay muchos aficionados al transporte, a los buses, a los trenes, también material, fotos, videos, páginas web dedicadas a estos temas. No, si eventualmente te gusta esto, no eres el único. Yo aquí lo que me distingue un poco es que me dedico a compartir mis aventuras, mis experiencias, porque todos los aficionados de esto tenemos esta aventura y esta experiencia. Hay algunos reportajes que hago acá, otros análisis, pero esto es lo que me apasiona y también lo que me nace compartir con todos. Que se diviertan un rato conmigo, que conozcan cosas nuevas. Del recorrido nos queda poquito, como éramos pocos pasajeros, y a conversar un rato con el conductor y decirle que íbamos al final para que supiera dónde nos íbamos a bajar. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Eso, qué hermosura, bueno, eso era el terminal El Salto, uno de los principales terminales de Redbus. Hace mucho tiempo que no venía para esta zona. Esto es el sector de Ciudad Empresarial, que es un parque de negocios. Hay muchos edificios corporativos, hoteles, empresas. Desde la zona es posible ver la Cuesta de la Pirámide, que es una bajada de Américo Vespucio, que cruza la cadena de cerros del Parque Metropolitano. En otros recorridos verán eso porque lo tengo grabado, pero no lo he editado todavía. Y si ven este video, después no se pierdan el episodio del bus C06, que es el capítulo siguiente, digamos, porque lo grabé inmediatamente después. Otra razón para tomar el B14 era llegar a este terminal y justamente poder tomar ese bus. Me despido. Espero que hayan disfrutado mucho de todo el viaje, de estas grabaciones también de la parte final. Un abrazo enorme, muchas bendiciones, que estén muy bien. Nos veremos en videos futuros si Dios quiere. Muchos saludos y que Dios los cuide y los bendiga mucho. Chau, chau, chau.